Bienvenido a casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí. ¿Por qué estás aquí? Estás aquí para hacer sal. Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás aquí para hacer luz. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo como una casa en la cima de una colina. La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa Mi casa. Mi casa. Mi casa. es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien. Mírate, ¿crees que esto es fácil? ¿Crees que simplemente tienes que quererlo un poco? ¿Acaso crees que esto es suficiente? Se ocupa valor y sacrificio. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que luchas hasta el final, con el corazón. Significa que solo piensas en un solo objetivo. Significa que das tu 110%. ¿Tú qué sabes de sacrificio? Fallaste otra vez, demasiado débil, demasiado gordo, demasiado delgado o demasiado lento. Las excusas sobran. Entonces, ¿por qué abandonas esto? No eres lo suficientemente bueno. Hasta que no lo quieras tanto como necesitas respirar, nunca lo vas a lograr. ¿Piensas que fallar es no conseguir tu objetivo? Fallar es creer que lo estás intentando, cuando en realidad no estás dando todo lo que tienes. Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacerlo, porque no es cuestión de no caerse, sino de levantarse y volverlo a intentar. Porque tu versión del mañana puede ser mejor que tu versión de hoy, pero hay que dejar de rendirse y empezar a hacer algo. Échale ganas a la vida. Hola, ¿cómo están, familia? Qué bueno una vez más estar juntos. Estamos muy felices de lo que sucedió el domingo, todos participando de la Santa Cena, ustedes desde ahí, nosotros aquí. La verdad es maravillosa la familia de Elevation que tenemos y estamos felices y vos sos parte de todo lo que Dios está haciendo. Gracias a cada uno por sus donaciones, por todo lo que hacen, la colaboración que tienen para aquellos que más necesitan. Estamos ayudando a esas familias que están pasando situaciones extremas en este tiempo. Gracias por colaborar. Los live group están creciendo y vos podés ser parte. Si no sabes de qué se trata, podés comunicarte por privado. También, si sos nuevo, al pie de los comentarios tenés un formulario que podés llenar. Esperamos que te contactes y que seas parte de un live group y así te sumes a esta gran familia. Como muchos de ustedes saben, estamos teniendo videos de 1 hora de adoración extrema. Queremos que te sumes, es un momento donde tenemos intimidad con Dios. Para eso lo estamos haciendo, así que podés darle like si no le diste todavía a la página de Elevation Church y ahí te vas a enterar de todas las novedades. Quiero contarte que este viernes a las 22 horas empieza la Escuela de Formación Ministerial, Apostólica y Profética, Veraca, así que tenés que ser parte, sumate, pedile a tu líder que te inscriba rápidamente porque son cupos limitados. Es totalmente gratis y la verdad que queremos verte ahí del otro lado. Y por último,
recordá que compartir es evangelizar. Así que ya mismo te pones ahí a compartir a tus amigos en tu Facebook, en tus redes sociales, copiar el link, mandarlo por WhatsApp. Hay tantas maneras de que esta palabra pueda llegar a muchos. Acordate que no sabemos quién puede estar necesitando de esta palabra. Gracias una vez más por estar ahí. Nos vemos el jueves a las 20 horas y seguimos con muchas novedades. Dios los bendiga. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches. Quería comentarte, ¿nunca te pasó que tuviste que hacer quizás un vuelo o vivir una experiencia, como hablábamos el domingo, de tener que enfrentar algo que es inevitable? Hablé acerca del vuelo por el hecho de que en una oportunidad tuve que pasar una situación muy difícil. Volviendo de Brasil tuve que enfrentar una tormenta. Veíamos la tormenta antes de salir, pero sin embargo, bueno, la atravesamos y yo pensé, ya está, ya pasó. Pero volviendo, ya casi llegando, comenzó a moverse nuevamente y allí fue que el piloto comienza a decirnos que había una tormenta por delante. Así que asegúrense en los cinturones, tengan allí a bien no levantarse porque viene una tormenta de frente y hay que cruzarla. Y fue tremendo porque el avión se movía, hasta los ateos comenzaron a orar, cada uno, bueno, rezaba y hacía lo que bien le venía en el sentido de creer que algo podía salvarlos. Así que yo estaba orando, estaba declarando bendición y miro así por la ventana, la ventana del avión y veo un rayo que pega en el ala del avión y realmente fue terrible porque yo digo, me quiero bajar. ¿Vieron cuando uno vive algo y dice, quiero salir de acá? Y creo que es un claro ejemplo de algo que es inevitable, porque obviamente estás ahí arriba y no podés salir, no podés hacer nada, lo único que te queda es creer, lo único que te queda es confiar, lo único que te queda es declarar la palabra, la bendición y descansar en tu fe y en toda tu confianza en un Dios que es poderoso, nuestro Dios, ¿verdad? Y qué bueno es quizás saber que en estos tiempos estamos pasando situaciones adversas, situaciones difíciles, pero hay un Dios que tenemos, ¿verdad? Hay un Dios y como hablábamos el día domingo, tenemos un escudo, porque tenemos armas para afrontar y enfrentar aquellas cosas que vienen de frente, esas tormentas que tenemos que cruzar, esas situaciones que tenemos que vivir y que son inevitables. Pero qué bueno es saber que cuando yo tengo una tormenta inevitable, también tengo un Dios poderoso para hacerme salir airoso y bendecido de toda situación y de toda circunstancia que tenga que yo vivir. Sabes, el día domingo hablamos acerca de dos armas, pudimos hablar de una, el escudo. Y el escudo es un arma que nos ayuda a protegernos, hablábamos acerca de algo que nos cubre, pero hoy quiero darte también otra arma poderosa. Está en el libro de Efesios, allí en el capítulo 6 y en el verso 17 habla de que tomemos, dice, y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entre otras cosas dice, tomad la espada, esta espada que es poderosa, que es la palabra de Dios y que nos ayuda a nosotros a atravesar, a vencer. ¿Por qué digo esto? Porque una cosa es el escudo que nos cubre, el escudo que nos protege, pero la espada ya es algo que va a la ofensiva, ¿verdad? Ya es algo que contraataca. Yo contraataco, yo no solo tengo la fe, sino que contraataco las circunstancias con mi declaración. Yo contraataco con mi palabra. Yo contraataco con mi palabra, que obviamente es la palabra de Dios que sale de un corazón que le cree a Dios por grandes cosas. Fíjense que está hablando acerca de la importancia de nosotros aplicar la palabra, creer la palabra, confesar la palabra de Dios y también toda palabra que se ajuste a lo que la palabra de Dios dice. Declarar sobre nuestras vidas bendiciones. Sabes que la palabra es importante que nosotros podamos leerla y que nosotros podamos apropiarnos de esa palabra. La palabra no habla de alguien, la palabra es alguien. Qué bueno que es esto, la palabra es alguien. La palabra de Dios dice en el libro de San Juan que en el principio era el verbo, hablando del comienzo de la creación. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Hablando acerca del verbo, la palabra por el cual las cosas fueron creadas, las palabras que salieron de la boca de Dios tuvieron un impacto creativo en el universo y fue todo hecho
por Él y para Él, por Jesucristo. Y estas mismas palabras que tuvieron poder en aquel momento también tienen un poder creativo esta misma noche sobre tu vida. Este poder creativo está en ti. Qué bueno que es esto. Él dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Hablando acerca de su propia palabra, son espíritu, son vida. La palabra en sí sola mata, mas el espíritu en ella vivifica. Qué importante es que cuando nosotros nos apropiamos de esta arma poderosa, cuando nosotros tomamos la palabra de Dios, la creemos, la confesamos en fe, esta palabra provoca en nosotros un milagro creador y transformativo. Este Cristo que mora en nosotros, que es la palabra, cuando nosotros lo declaramos, cuando nosotros lo confesamos, esto provoca en nosotros un milagro y provoca a través de nuestras palabras milagros creativos, cosas poderosas que van a acontecer. De hecho, la misma palabra de Dios en el libro de Proverbios dice, el poder de la vida y de la muerte está en nuestra lengua. Allí en el capítulo 18, el verso 21, habla acerca de esto. Quiere decir que con nuestra lengua, con nuestra boca, con nuestras palabras, nosotros podemos crear cosas. Vamos a crear un presente, pero también vamos a afectar un futuro. Qué poderoso que es esto. Dios nos está regalando hoy un arma poderosa para nosotros atravesar toda circunstancia. Algo que va a afectar mi futuro. Algo que yo declaro en mi presente, pero que tiene un poder transformador, que en el tiempo seguirá afectando y seguirá provocando un milagro poderoso y sobrenatural. Cierta vez le pregunté al Señor acerca de aquellos grandes hombres que uno encuentra en la palabra de Dios, ¿verdad? Y yo estaba viendo allí la vida de Sansón, un hombre que la palabra de Dios dice que él lo había levantado con una fuerza extraordinaria. Esa fuerza extraordinaria era algo que él tenía para hacer libre al pueblo de Israel. Y este hombre poseía esa fuerza. Y también podemos encontrar a Moisés, que muchos lo conocen. Moisés tenía una vara y esa vara también era utilizada para hacer milagros. Obviamente que el poder no estaba en la vara, el poder estaba en Dios, pero estoy hablando acerca de esa herramienta, ¿verdad? Con la que él tocó el mar y el mar se abrió. Y le pregunté al Señor, ¿por qué en este tiempo, verdad, nosotros no tenemos eso? Y Dios me respondió y me dijo, porque tenemos la palabra dentro. Porque tenemos la palabra dentro. Yo quiero decirte hoy que hay una palabra poderosa en tu vida. Yo quiero decirte que hay algo dentro tuyo que es la palabra de Dios, que cuando la confiesas no necesitas una vara y no necesitas tener esa fuerza sobrenatural que tenía Sansón, sino que con la palabra se ejecutan los milagros y cosas poderosas se manifiestan a través del poder sobrenatural de Dios que está en nosotros y que se manifiesta a través de nosotros por el poder de la palabra. Quizás has escuchado en alguna oportunidad una frase, de hecho yo suelo decirlo acerca de la importancia que tiene cuando nosotros declaramos algo, ¿verdad? Y yo digo, la importancia de la palabra. Has escuchado la frase, como bien te decía, yo puedo hacer todo lo que la palabra dice que puedo hacer, yo tengo todo lo que la palabra dice que tengo y yo soy todo lo que la palabra dice que soy. Yo soy todo lo que la palabra de Dios dice que soy, yo tengo todo lo que la palabra de Dios dice que tengo y puedo hacer todo lo que la palabra de Dios dice que puedo hacer. Esto es poderoso. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí en la palabra lo que Dios dice que ha cargado en mí. Y cuando yo tengo esa determinación y esa fe que me lleva a confesar y a declarar no la realidad de lo que yo estoy viviendo, sino lo que la palabra dice acerca de mí, yo puedo experimentar milagros poderosos y cosas sobrenaturales en mi vida y a través de mi vida. Yo quiero hoy animarte para que en el nombre de Jesús puedas declarar la palabra. Puedas declarar que en tu boca hay un milagro, que lo que dices, que lo que sale de ti no es maldición, sino que lo que sale de tu boca es algo poderoso que va a transformar, que va a afectar tu presente. Es muy importante lo que hablamos. Tenemos que entender esto, es muy importante lo que hablamos, porque conforme a lo que hablamos es que nosotros provocamos nuestro destino, nosotros provocamos una realidad. Cuando nosotros decimos algo, estamos provocando una realidad, un contexto. Es por eso que muchas veces somos invitados a ver cosas y esa limitación que tenemos al ver lo que vemos
muchas veces limita también nuestra manera de hablar. Quiero explicarte esto y quiero que me escuches. Una cosa es ver y otra cosa es observar. Porque observar está añadiendo algo lingüístico. Yo si solo veo, no estoy dando una definición de lo que veo, pero sin embargo, si yo estoy diciendo lo que veo, yo estoy observando algo y yo estoy haciendo una definición de lo que a mí me parece que yo estoy viendo. Es allí cuando yo introduzco el habla, y cuando introduzco el habla, mi manera de hablar, mi observar, mi manera de ver las cosas, me va a poner en un lugar y en una condición donde lo que yo declare, eso va a ser mi realidad. Voy a ejemplificártelo de esta manera. Cuando nosotros vemos la vida de David, todos los que estaban en el pueblo de Israel, que tenían que enfrentar ese gigante llamado Goliat, cuando ese gigante venía y los desafiaba, la parte donde ellos hacían su confesión, la parte donde ellos, luego de observar, aplicaban lo lingüístico, lo hablado, cuando ellos confesaban, ¿qué decían? No es un gigante imposible de vencer, él es un paladín, mide casi 3 metros, entre tantas cosas, no vamos a ir a pelear, es imposible, es imposible. Cuando le tocó a David verlo de frente al gigante y su problema, la manera de verlo de David era totalmente diferente de cómo lo percibían los demás. ¿Por qué? Porque David no lo estaba viendo por aquel filtro de sus limitaciones, sino que David lo estaba viendo por la palabra. Esta es la clave. Cuando nosotros vemos algo, lo tenemos que ver no por nuestro observador o por nuestras limitaciones de las experiencias negativas que vivimos, sino por la palabra. Es por eso que David decía, hoy yo te voy a derribar, hoy yo te voy a vencer. Él no veía un gigante, él veía una oportunidad que lo iba a promocionar para él sentarse en el trono del rey. Fíjate en las declaraciones de él. Cuando el otro trató de disminuirlo, de decirle que lo iba a vencer, el gigante le dijo, hoy le daré tu carne a las aves, a las bestias del campo, hoy yo te voy a matar. ¿Qué le dijo David? David lo pasó por el filtro de la palabra, de lo que él conocía de Dios, y él dijo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre poderoso de Jehová de los ejércitos, al que tú has desafiado. Al que tú has desafiado. Cuando tienes un problema, cuando tienes una dificultad, ¿qué es lo que hablas? ¿Qué es lo que dices? ¿Qué es lo que confiesas? Cuando tienes un problema allí, ¿por qué filtro lo pasas? ¿O estás declarando? Yo te animo en esta noche a que sueltes una palabra y digas, oh, esta situación que viene contra mí, no está contra mí, ni viene contra mí, sino que yo estoy declarando y estoy confesando que soy lo que Dios dice que soy, que tengo lo que Dios dice que tengo y que puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. ¿Por qué? Porque no radica en mi capacidad, sino en la capacidad de Dios. Es allí donde yo digo, gigante, vas a ser derribado, vas a ser destruido, Dios va a avergonzarte, porque no es mi fuerza ni mi capacidad, sino en lo que yo declaro a través de esta palabra viva. Y cuando esta palabra viva se manifiesta, derriba todo gigante y toda adversidad que se levante contra mi vida. Recordemos al profeta Jeremías, cuando Dios le dice, ¿qué ves, Jeremías? Cuando le mostraba allí algo, una visión, y Jeremías le dijo, veo un almendro, y Dios le dijo, bien has visto, Jeremías, bien has visto, Jeremías. ¿Por qué? Porque la bendición está en no ver lo que nosotros observamos por nuestro filtro de necesidad y carencia, sino que podamos ver como el Padre ve. Y cuando nosotros vemos como el Padre ve, Él te dice, bien has visto, hijo, bien has visto. ¿Qué ves hoy día? ¿Qué ves hoy día? ¿Qué confiesas hoy día? ¿Qué es lo que estás declarando? Yo escucho personas cuando hablan y hablan acerca de mi enfermedad. Es como que se apropian y dicen mi enfermedad, mi diabetes, mi colesterol, mi situación de mi ministerio no va a cambiar, la situación de mi hijo está difícil, la situación en mi matrimonio no tiene solución, mi adicción. Pero fíjate hasta las palabras mi adicción o su adicción cuando hablamos acerca de alguien. A significa sin y dicción significa palabra. Voy a repetir eso. Cuando decimos él tiene su adicción, no va a cambiar, o mi adicción, es a sin dicción palabra, sin palabra. Cuando nosotros no tenemos palabra, cuando nosotros no confesamos nuestra libertad, cuando nosotros no declaramos nuestro cambio, nosotros no podemos ver y no habilitamos a Dios
para que Él se manifieste. Es por eso que nosotros en este tiempo tenemos que declarar en el nombre de Jesús, no mi diabetes, mi enfermedad, mi cáncer, sino que yo declaro en el nombre de Jesús y comienzo a confesar, comienzo con mi dicción, comienzo a declarar en el nombre de Jesús que soy libre, libre de enfermedad, libre de drogas, libre de alcohol. Tu hijo será bendecido. Comienza a verlo a tu hijo cambiado. Aunque quizás te muestre que él está en vicios, aunque te muestre que él es rebelde, comienza a decir: yo lo veo una buena persona, un buen hombre, yo lo veo un empresario, yo veo que él va a ser un hombre de familia, yo veo que mi hija va a cambiar, yo veo que mi matrimonio va a mejorar, yo veo que mi salud cada día va a ir mejorando, porque por las llagas de Cristo soy curado. ¿Cuántos dicen amén? Póngame amén allí, diga: yo creo esa palabra, yo creo que voy a ser sano, yo creo que soy libre. Ya estoy terminando, pero qué importante. ¿Sabe cuántas personas yo he conocido que por la palabra Dios ha hecho el milagro? Por la palabra. Recuerdo un joven que mandaron su madre a morir a su casa y su madre tenía un cáncer terminal, y ese cáncer terminal que la llevó a su casa para que esté 2 días y muera, dice que ella comenzó a declarar palabras de vida y de bendición. Y cuando ella conoció esta palabra, ella comenzó a declararla y cada día decía: yo voy a vivir. Y pasaron 2 meses, 3 meses y la mandaron por 2 días, pero al año ella seguía viva. A los 2 años seguía viva, y cuando fue a hacerse otro análisis le dijeron: usted no tiene nada. Y ella dice: yo no tengo nada porque yo no creí lo que ustedes me dijeron, porque cuando yo recibí la palabra dice que me saciarás de larga vida y me mostrarás tu salvación. Y yo no vivo por lo que dicen los médicos ni el análisis, yo vivo por lo que dice la palabra de Dios. Yo creo esto. ¿Cuántos creen esto? Diga: yo lo creo. Quiero ir cerrando con esto y mire lo que dice la palabra de Dios. Dios le habla a Noé. ¿Cuántos recuerdan a Noé? Un hombre que Dios le habló, que vendría un gran diluvio, y Dios le da una palabra y le dice: Noé, le dice, construye un arca. Se traduce arca como palabra. Fíjese lo que Dios le está diciendo a Noé. Noé, construye una palabra. Noé, construye una palabra. Y la palabra misma de Dios nos enseña, valga la redundancia, que dice que por el arca que Noé construyó se salvó él y se salvó su familia. Noé construye una palabra en la que pueda salvarte tú y que pueda salvarse toda tu casa. Y dice que él luego le da las medidas. Y cuando le da las medidas, esta palabra medida se traduce como lenguaje. En otras palabras le está diciendo: Noé, hazte de un lenguaje de la palabra de Dios. Crea un lenguaje de la palabra de Dios, crea un lenguaje que hable acerca de la fe, que te lleve a salvarte a ti y que te lleve a salvar a toda tu familia. Hay un lenguaje de la palabra, hay un lenguaje de fe que te lleva a salvarte a ti y salvar a los tuyos, te lleva a salir victorioso de toda circunstancia que estés viviendo, porque el poder de la palabra, el poder de lo que Dios puede hacer a través de un hombre y una mujer que le crea a Él, no tiene límites. Cristo, y quiero terminar con esto, fue un claro ejemplo de esto. Dice la palabra de Dios que Él fue al desierto a vivir una experiencia de un ayuno de 40 días y Él, en el medio de quizás su necesidad y de todo lo que Él estaba atravesando, fue tentado, dice, por el mismo enemigo, el diablo. Pero cuando Jesús vivió esa experiencia, dice que Él preservó su vida, dice que Él salió airoso, dice que Él venció por la palabra. Fue una batalla de palabra contra palabra, una guerra espiritual, pero Cristo prevaleció por la palabra. Y Él salió del desierto, dice Dios en su palabra, que salió en el poder del Espíritu Santo. Yo quiero declararte en esta noche, para terminar, que vas a salir en el poder del Espíritu Santo. Que esto que estás viviendo, que parece inevitable, esto que tienes que enfrentar sí o sí, esto que te viene de frente, no lo vas a ver con tus limitaciones, sino que lo vas a ver por la palabra, porque tú puedes hacer y puedes tener lo que Dios dice que puedes hacer, tener, y puedes ser todo lo que Dios dice que puedes ser. ¡Qué maravilloso que es esto! Yo quiero declararte hoy en el nombre de Jesús que sales del desierto en el poder del Espíritu Santo. Porque una persona que vive por la palabra, una persona que cree la palabra, una persona que entiende que el poder de la vida y de la muerte está en lo que nosotros declaramos. Y cuando nosotros declaramos la palabra de Dios y declaramos la vida, como sus palabras son espíritu y son vida, saldrás victorioso, saldrás bendecido, saldrás en el poder del Espíritu Santo, no solamente con una victoria y un gran testimonio, sino en el poder del Espíritu Santo que está en tu vida y sobre tu vida. Yo te bendigo en esta noche en el nombre de Jesús.